El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos acompaña Milena Ortiz. Milena, bienvenida de nuevo a Paso a Paso. Un gusto tenerte por acá. Mile, feliz año. Feliz año. Terapeuta en bioreprogramación. Trabaja además a través de la programación neurolingüística, mental, constelaciones familiares. Autora del libro Terapia Creativa. Yo necesito todas las anteriores. Que estaba teniendo una sesión. Bioreprogramación, todo. Todas las anteriores. Estamos en consulta. Mile, pero hoy queremos centrarnos en este tema que yo decía al principio y me ha impactado la respuesta de la gente porque son muchas las familias en esta situación. O sea, muchos, infortunadamente, los divorciados y los separados, y ahora decíamos, hay que hacer una separación porque son dos cosas completamente distintas. De hecho, pregunta obligada, ¿cómo es el manejo? Pues sin meternos de lleno en este tema que ya lo hicimos. Hoy nos concentramos en aquellas parejas unidas, pero separadas. Físicamente, ok. Y pues, como para empezar, es justo eso que queríamos pues como ahondar en esa diferenciación, pero ¿cuál es la manera de tener una relación saludable cuando los papás tienen que vivir por fuera en estas circunstancias? Juntos pero separados, uno de los dos. Sí, hay varias cosas. Como decías ahorita, es diferente una separación por divorcio que una separación por un motivo, digamos, laboral o por un motivo de un proyecto personal, porque la intención es distinta, ¿cierto? O sea, yo voy con un proyecto que me emociona, que me apasiona, yo estoy haciendo algo que me gusta y por eso hay distancia. Pero a veces me toca también. Y a veces me toca, sí. Entonces, pero a mí me gusta trabajar, ¿cierto? En el fondo, si me toca irme para allá, si empezamos a preguntar y a preguntar por qué no lo sueltas, la pregunta final va a ser porque a mí me gusta mi trabajo. Y porque lo hago por mi familia también. Y porque eso me permite lograr otras cosas, ¿cierto? Entonces hay un logro en esa circunstancia. El niño percibe el logro. Entonces, en la percepción del logro, su impacto emocional es menor, ¿cierto? En cambio, con una separación no hay un logro, ¿cierto? Porque el niño siente culpa, normalmente los niños sienten que son culpables de la separación, que por su culpa ellos se separaron. Antes vivían juntos, nací yo y se separan. Entonces, el tema emocional es un poco diferente. Digamos que cuando ya han pasado 3 años, como nuestra vida real, o ha pasado un tiempo, 6 meses, pues ya es una situación, entre comillas, natural y la gente se va adaptando, no queda de otra. Pero tomar esa decisión es un camino complejo. Y entonces, primero se entera uno, y uno, ¿cómo le cuento a mi esposo? O viceversa. Y luego, ¿cómo le cuento a mis hijos? Es más, hay que contarles, hay que notificarlos, hay que involucrarlos. ¿Cuál es la manera, o la mejor manera, o la que tenga menos impacto en los niños emocionalmente? Pues impacto negativo, ¿no? Porque hay también impacto positivo. Sí, lo primero es que los papás tienen que tener claro cuáles son los beneficios y cuáles son las pérdidas de ese cambio. Entonces algunos papás hacen el cambio y solo miran los beneficios, vamos a ganar más dinero, pero no hay una conciencia de qué es lo que estamos perdiendo. Vamos a perder algunos espacios, vamos a perder algunas interacciones, eso hay que tenerlo claro. Y en pareja hay que llegar a unos acuerdos. Ese acuerdo de, entonces tú lo levantas, tú vas a hacer esto, hay que tenerlos claros, porque al principio la emoción del proyecto evade muchas cosas, entonces no queda una comunicación de acuerdos claros. Y eso es lo primero que hay que evita hacer. Además el luego sacarse las cosas en cara. Sí, Claro, pero es que como tú no ahora me estás tocó aquí, a mí, claro, ahora como es que mire. a mí es la que me tocan los berrinches. Pero así pero claro, es que como a usted no le tocan pijamalo. Las responsabilidades al otro se le duplican también las angustias. Las angustias, son los vacíos. Ambas cosas son muy duras. A uno le toca el tema físico porque le toca pues cargar la maleta, hacer una cosa, levantarse más temprano, pero el otro está, ya se levantarían, ¿será que sí le dio de comer? ¿Será que él está haciendo muy alcahueta? Si es la mamá, ¿Será que los hombres no se hacen ese tipo de preguntas. No, si es la mamá, sí, no, si es la bueno, mamá sí. se está haciendo esas preguntas, porque son todas las preguntas maternales, Sí, ¿cierto? sí, o sea, yo- si le estará dando, él le da Véale, mucho usted dulce. puede ser muy Yo buen sí cepillar pregunto los si los niños dientes. almorzaron. Yo sí pregunto. Si hicieron la siestica. Sí, No, o la sea, si siesta. durmieron, no. Yo sí pregunto si almorzaron. Vamos a ir a la línea 268-6033. Está Elizabeth, Para mamá saber si de le Tomás. toca ir a mercar nomás. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, Elizabeth. Contentos de escucharte. Conectada siempre con ustedes en el programa Paso a Paso. Qué alegría. ¿Qué nos quieres compartir hoy? Mira, pues en estos momentos yo vivo mi situación con mi esposo, pues vive en Medellín. Yo vivo en un municipio llamado San José de la Montaña. Y desde que mi niño Tomás nació, pues él siempre ha estado trabajando allá porque toca. A veces es muy complicado y es muy duro para uno porque esa falta de él, de esa figura paterna, pues uno sí la extraña mucho. Yo quisiera saber qué afectaciones emocionales le puede traer a mi niño ver él los fines de semana, porque mi esposo viaja cada 8 días. Los fines de semana él está acá con nosotros y él es muy apegado a él. O sea, todo el fin de semana es el papá, el papá, el papá. En la semana el niño a veces ni pregunta por él, entonces no sé si eso puede traer algunas afectaciones emocionales para mi niño o qué. Excelente pregunta, Elizabeth. Muchas gracias por comunicarte con nosotros y participar. ¿Cuáles son y de paso cuál es la manera de evitarlas? Pues, sí, ahorita Mónica hizo una pregunta que me parece que no la podemos dejar escapar y es si los niños los hacemos partícipes de ese proceso. Entonces, si es una decisión tomada, yo no puedo sentarme con el niño a decirle, ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo te vas a sentir con esto? Porque es que ya es una decisión tomada. Yo tengo que poner al niño a participar de cuáles podrían ser las soluciones, qué podríamos hacer, qué libros vamos a leer. Entonces, comprar el mismo libro, el que esté ausente, el que esté acá, irlo leyendo y poder hablar de ese tema. Esa es una cosa súper linda. Ya leíste tal parte del libro, mira, en ese libro me gustó este dibujo, en este libro pasa esto. Entonces empiezan a encontrar acciones que entran en contacto. Pero hay papás que se sientan con los niños y les dicen, ¿tú qué opinas que yo me voy a ir? Por Dios, ¿quién quisiera que su papá o su mamá se fuera? Entonces hay que hacer las preguntas que sean asertivas con ellos, ¿cierto? Y dependiendo de las edades de los niños. Hay edades que son muy trascendentales los cambios, ¿cierto? A los 3 años es muy trascendental, a los 7 años, a los 14, que son momentos en los cuales tenemos ciclos de cambio más fuertes. Los septenios. Sí, ahí hay unos cambios que son tenaces y necesitan más acompañamiento. Mire, pero aquí vale la pena detenernos en cuando están muy chiquitos, que a veces los subestimamos y decimos, pues igual no se va a dar cuenta, igual no entiende, y empiezan unos comportamientos que uno dice, pero este niño ¿por qué está tan rebelde? Este niño ¿por qué está tan malcriado? Los niños siempre entienden, ¿cierto? Siempre hay que conversar. Así el niño esté acostadito en brazos, la mamá se va porque es un proyecto que le garantiza esto, que va a pasar esto, sé que me siento así, estoy sintiendo esto en mi corazón, pero yo estoy aquí. O sea, la comunicación tiene que ser constante y los rituales tienen que existir. ¿Qué son los rituales? En el lugar, por ejemplo, donde está el papá ausente, tener un espacio del hijo, ¿cierto? Donde tiene sus fotos y eso, y se los muestra y le dice, mira, este es tu espacio, tú tienes un espacio en este hogar, o sea, estás conectado con este espacio, ¿qué te gustaría poner? ¿Cómo lo decoramos? ¿Cierto? Entonces él siente que una parte de él está en ese espacio y eso es muy valioso. Y ahora ella decía, pero es que en semana no me pregunta y el fin de semana sí, porque el niño sabe que esa es la rutina. Entonces, si a la mamá le duele que el niño le pregunte, probablemente el niño no le va a preguntar, pero tiene su pregunta guardada. En cambio, cuando yo le digo, bueno, ¿qué pasaría? ¿Te imaginas qué está haciendo el papá en ese momento? O sea, y hay conversación alrededor del papá, porque entonces se vuelve el mito, no hablemos del papá hasta que llegue el sábado. No, hay que hablar del papá. Ni tratar de reemplazarlo con otra figura paterna, y entonces llega el abuelo, domingo, llega el sábado, llega el papá abraza al niño y todo eso, y la mamá se hace a un lado diciendo, pues es el momento de él. Entonces es un momento de ella, momento de él, pero no hay un momento de todos, ¿cierto? Entonces tienen que estar todos, y yo tengo que entender que hay un proceso físico ahí, ¿cierto? Que va a haber una caricia, que va a haber un contacto, que va a haber una mirada. A veces las mamás somos muy celosas, ¿cierto? Entonces ya el niño está mirando al papá y entonces ya lo va a querer más a él que a mí. Y el amor no se puede diferenciar, o sea, nosotros queremos a ambos papás. Cuando la mamá empieza a decir es que lo quiere más a él, que lo quiere más a mí, empieza a generar una confusión en el alma de ese niño, porque el niño quiere y quiere diferente, pero a los dos los ama. O sea, nunca, esas preguntas son muy duras para los niños. ¿A quién quieres más? Sí. Esas preguntas no, porque uno cómo va a diferenciar eso siendo tan pequeño y siendo grande como lo hace, ¿cierto? O sea, el amor no se puede diferenciar, el amor se siente en distintas medidas.
Pero a mí me llama la atención eso, y voy a decir algo que de pronto puede, no sé, despertar cierta... No, es porque cuando hablamos del tiempo, aquí, ¿qué dimensión toma esa expresión tan trillada también de darle a los hijos tiempo de calidad? Porque también es una razón o una excusa de muchos padres. No, yo no estoy con mis hijos en la semana, pero yo llego el fin de semana y les doy tiempo de calidad. Bien. ¿En qué se traduce el tiempo de calidad? ¿Qué es? Tiene muchas cosas, ¿cierto? Una es que a veces pensamos que tiempo de calidad es irnos al centro comercial, comprar cosas y estar con él y vivir la vida feliz, ¿cierto? Darle lo entonces que no le el hijo tiene que estar feliz porque entonces así todos estamos bien. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? ¿Qué pasa cuando tengo rabia? ¿Qué pasa cuando tengo miedo? O sea, ¿en qué momento lo expreso? Entonces esas emociones empiezan a quedar tapadas como si no las tuviera el permiso de sentirlas. Y las guardo y vienen adolescencias complejas, ¿cierto? Donde el chico siente miedo porque va a entrar a la universidad, pero no lo puede expresar, entonces prefiere irse por la drogadicción o prefiere irse por otro lado porque necesita evitar sentir miedo, evitar sentir rabia, evitar sentir tristeza. Entonces el tiempo, hay padres que están físicamente y están ausentes. Pero también podemos dar tiempo de calidad. La frase de ahí. Debemos dar tiempo de calidad cuando yo te observo, cuando yo sé que cuando frunces el ceño algo está pasando. Milena, pero me voy al otro lado también. También podríamos, como padres ausentes, dar un tiempo de calidad siendo ausentes, con una llamada. Una llamada. Y además, miren, es muy importante esos rituales de las horas. Yo siempre llamo en esta franja de hora, porque el corazón es como cuando dice el Principito, si me vas a llamar a esta hora, yo voy a estar pendiente una hora antes. Entonces, el corazón está ahí, pero cuando yo no sé ni a qué horas va a llamarme, o sea, la angustia es muy grande porque aparece la ausencia, ¿cierto? Como el novio no lo llama. Uno dice, ay no, dentro de una hora. Entonces la ansiedad empieza a ser cada vez más grande y entonces los niños presentan cuadros de ansiedad que son muy complejos de manejar después. ¿En serio? Sí, porque como otros niños, ¿sí? Entonces hay que darles horario, ¿cierto? Hay que darles, por ejemplo, un juguete cuando están muy chiquitos. Este juguete está conectado también con papá, entonces dejarle el olor, ¿cierto? La loción de papá. O sea, esos rituales que hacen como que yo tenga algo físico que me conecte. Voy a recordar la frase. Convivir con un padre todos los días no es ninguna garantía de nada. Porque puede ser un padre ausente. Un padre que no te mira, un padre que llega a la casa y no sabe qué fue lo mejor que te pasó hoy en el colegio, qué fue lo peor que te pasó hoy en el colegio, qué fue lo que no te gustó. Si fueras un mago, ¿qué quitarías del colegio hoy? Digamos, dile que uno es algo más consciente que ellos y entiende esa relación pues con los objetos, ¿cierto? Y cómo llenar los vacíos, pero cómo transmitirles realmente a ellos la seguridad de que la persona que está afuera pues sigue estando sin estar, pues porque es complejo. Sí, porque cuando uno se va a trabajar, pues uno le dice, no, yo vuelvo ahorita, pero aquí no hay una ahorita. No hay una ahorita. Ahí el trabajo más fuerte es de la persona que se queda, ¿cierto? Porque si la persona que se queda le dice, tranquila, tu papá va a volver, pero se le siente la angustia, o sea, su voz no se siente angustia cuando llama y dice, pero usted sí va a volver, usted, o sea, está ese lenguaje ahí, el niño está entendiendo que el tema no es coherente, que algo está pasando. Pero si la mamá que está dice, a veces yo también me angustio, a veces no sé qué va a pasar, sin embargo, tengo la fe de que esto va a ser, qué tal si hacemos esto, planeemos esto. Entonces la mamá identifica su emoción, la pone transparente, el niño la ve desde lo humano que es y juntos elaboran procesos. Porque entonces la mamá dice, no, estamos muy felices de que el papá no esté, el papá viene cada 8 días y no sé qué. Y el niño mira como, felices, pero yo porque escucho a mi mamá llorar a solas, la veo más enojada, mi mamá no come igual que antes, ¿cierto? Entonces él empieza a decir, yo tengo que decir que estoy bien y por dentro estoy mal, ¿cierto? Entonces hay que validar las emociones de los niños, ¿cierto? Las angustias, la tristeza. Mire, una de las angustias de quien se va, sobre todo, pues por supuesto, es como la pérdida del vínculo, del cariño, de la cercanía, de la confianza, pero de otro lado también está como el temor a perder su rol de padre, su autoridad, su capacidad de poner límites, de poner reglas y normas, de perder absolutamente toda credibilidad frente
frente a un niño que como no lo ve presente, pues no le cree. Por eso son muy importantes los acuerdos, ¿cierto? Los acuerdos. Si él está lejos, él me pide un permiso, le digo, ahora a las 8 que llame tu papá, le vamos a contar. Y si tu papá da el permiso y vamos a generar una conversación, te damos el permiso. Pero si yo no lo tengo incluido en eso, entonces pierde la autoridad, ¿cierto? Por eso son importantes los acuerdos. Pero digamos, cuando el niño hace algo malo, es que también puede jugar un poco en su contra, porque entonces voy a llamar a su papá a contarle. Sí, se puede volver. Espere que yo le cuente a su papá. Entonces, ¿cómo encontrar como el punto medio? Hay interpretaciones, hay chicos que abusan de eso, ¿cierto? Entonces mi mamá está sola, entonces hago esto, entonces mi papá no se da cuenta, ¿cierto? Entonces, como usted no estaba, yo lo hice, entonces la mamá tiene que estar, o el que está aquí, porque también es el papá, estar censando todo el tiempo eso, ¿cierto? Y empezar a dejar de victimizarse, porque en ese triángulo de la víctima, entonces vea que usted no estuvo, yo le di el permiso, el otro empieza a generar una culpa, claro, lo estás alcahueteando allá, entonces se perdió la comunicación. O sea, lo básico es la comunicación, el respeto por el otro, el establecimiento de acuerdos, las negociaciones. Es normal que a veces nos descachemos, ¿cierto? Pero entonces volvemos otra vez, ¿cierto? Y no usar al otro como una excusa para reprender, porque es que si lo que acaba de pasar es en este instante, yo como autoridad que también soy, tengo que hacer un aprendizaje en ese instante, pero no puedo decir, no te voy a regañar porque voy a esperar que venga a las 8 tú, pues, o sea, no tiene sentido, porque es que la autoridad está en los dos, solo que está medida de diferentes maneras. Entonces, cuando el papá se va, que es un rol de riesgo, ¿cierto? El papá representa el rol de riesgo y la mamá representa el rol del cuidado, ¿cierto? Entonces, uno tiene que negociar. Miren el caso de ahorita, él empezó a asumir roles de cuidador, ¿cierto? Entonces empieza a asumir roles de cuidador, pero tiene que decir, esta es tu mamá, yo soy tu papá, y también identificar cuáles son esos dos roles, porque no se pueden perder los dos, así los ejerza el género contrario, ¿cierto? Pero los dos roles tienen que estar, la mirada de futuro y de riesgo, y el cuidador, el que está pendiente, se cepilló los dientes, a ver, hay que peinar el chulito, no sé qué, pues como todas esas cositas tienen que estar. Es inevitable que ocurra lo que decía ahora Camilo, pues papá primero, si está la mamá, pues venga la mamá. O sea, ese riesgo se corre. Ese riesgo se corre, claro, porque es que los vínculos se van formando en el contacto. Entonces, lo que decíamos ahorita del tiempo, o sea, no es lo mismo un papá que esté de vez en cuando a otro que está ahí, que sabe que si yo me toco aquí estoy pensando, que si sabe que hice así, algo te está pasando, ¿cierto? Que tienes ganas de ir al baño, vaya pues al baño. O sea, son cositas que son del día a día, ¿cierto? Que la mamá se levanta bien o que otras veces se levanta mal. Eso es lo que hace realmente formarnos como padres. Y ocurre, Mila, pudiese llegar a ocurrir, y quizá sea bastante frecuente y a veces de manera inconsciente, otras sí muy consciente, el hecho de aprovechar esa ausencia para ganarse al hijo, con esa competencia de, ay, yo aprovecho que este no está, para que me quiera más, le doy de todo, lo contemplo. O porque inconscientemente creo que necesito llenar dos espacios, ¿cierto? O sea, inconscientemente creo que el espacio ha quedado vacío. Eso es una creencia. El espacio no queda vacío porque es que el espacio está conectado en el corazón. Es como cuando también se separan, que el que está separado dice, no, yo perdí a mi hijo. Usted nunca va a perder su hijo, nunca, porque es que como le saca de un hijo, yo les hago el ejercicio siempre, coja una plastilina blanca y una amarilla y una azul, mézclelas, listo, ahora saque la amarilla, saque el azul. ¿Cómo saca usted su papá de usted? ¿Cómo saca usted su mamá? Es imposible. Entonces, como uno cuando papá dice, ay no, es que nunca me va a dejar, entonces yo pierdo ese riesgo y ese miedo del abandono, porque a veces no es del niño, sino que el que se siente abandonado es el adulto. Mejor dicho, van a tener que el adulto se siente abandonado. O el otro caso, que es el adulto aprovecha esa ausencia para evadir sus responsabilidades también. No es que yo no estoy. Yo no estoy, está a cargo suyo, problema suyo. O si las cosas van bien, súper, y si las cosas van mal, ¿vio? Es que usted no. Entonces, por eso es que la conversación y los acuerdos son muy importantes. Sí, porque quería yo saber cómo hacer...
O mejor dicho, hemos aquí mencionado que para el uno significa como poder descansar y evadir responsabilidades, pero a la vez es una angustia permanente por no estar. O sea, entonces el de aquí juzga, ay, tan chévere esa postura, pero el de allá, ay, como me hacen de falta. Y el de aquí tiende a decir, pero ay, yo con todas las responsabilidades, pero ¿hasta cuándo? Esto siempre, a mí me toca regañar, a mí me toca empillamar, a mí lavar los dientes, y como encontrar el término medio, además de conversar, sí, muy bonito y todo, pero es que además de ser los papás, son una pareja. Y entonces, como para que no se afecte ni lo uno ni lo otro, ay, la cosa es muy complejo porque se vuelve en función de los hijos, ¿cierto? De mantener el vínculo con los hijos, pero el vínculo de pareja se pierde. Cuando el vínculo de pareja se pierde, es más complejo conectar el vínculo de los hijos, ¿cierto? Porque entonces yo empiezo a escuchar las quejas, la queja de este y la queja de este, y mi amor es igual para los dos, pero yo escucho que este se queja de este y que este se queja de este, y digo, pero si él es tan lindo y ella es tan linda, ¿por qué se quejan entre ellos? Por eso los acuerdos, o sea, tienen que haber acuerdos. Es muy teso, por ejemplo, cuando no se tiene una situación definida. Esto no sabemos hasta cuándo es, no sabemos si es por 1 año, no sabemos si es por 2 años, eso genera mucha angustia. Y también el otro no entiende que aunque el otro esté por allá sin hacer nada, tiene sus sensaciones y sus emociones. Entonces, hay que ver el observador del otro, ¿cierto? Hay que estar en la posición del otro. Mira, cuando yo salgo de viaje, mi esposa a veces decía, ay, tan rico, vas a dormir. Y yo dije, ay, sí, voy a dormir, qué dicha. Me acosté en esa cama y yo decía, ¿qué hago dormir? Porque no escucho nada. Estarán dormidos. ¿Será que, ay, de pronto me he despertado? O sea que esa angustia también está ahí. Ambos están sufriendo un proceso de separación, ¿cierto? Por cualquier motivo es un proceso de separación. A los niños hay que cuidarles mucho la alimentación. Eso es una cosita que es importante. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, la separación es de mamá, los niños tienden a comer más, ¿cierto? Ay, ¿eso por qué se explica? ¿Por qué? Porque la alimentación está relacionada con mamá, ¿cierto? La alimentación. Sí. Entonces yo quiero tener a mamá, entonces abren más la nevera, la abren constantemente. Así se manifiesta la ansiedad. La ansiedad se manifiesta mucho con la comida. Y cuando se va el papá es lo contrario. Sí, a veces es lo contrario o a veces se vuelven muy competitivos. ¿A dónde mandar a mi mamá competitivos, un poquito más agresivos, ¿cierto? Sí. Cuando se va el papá se vuelven más agresivos, se vuelven más serios, intentan ocupar el lugar del papá. Por ejemplo, hay un riesgo cuando se meten a los niños en la cama, ¿cierto? O sea, el esposo se va, entonces ese espacio de la cama lo reemplaza el niño. Grave. Listo, es muy grave. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un reemplazo. Entonces el niño en su inconsciente interpreta, yo tengo que ser como mi papá. Pero tengo que hacer las cosas como mi papá. Y en adultos son esos que se convierten, que son como padres, ¿cierto? Tienen la mamá y son como padres de la mamá. O sea, se tiene un enredo. Hijos sobreprotectores. Son unos hijos sobreprotectores, eso, que se vuelven unos papás. Por eso, porque yo no lo puedo reemplazar, ¿cierto? Este es el espacio del papá, ¿cierto? Y tú tienes un espacio en tu habitación. Mira, antes de que se nos acabe el tiempo, me parece algo importante. Hay muchos niños, y lo hablamos ahora, que lo expresan. Pues, mi papá me hace falta, ahora no, es que los fines de semana siempre se acuerda, o hay algo que les acuerda. Camilo decía así, se volvió a enfermar, ellos por algún lado lo manifiestan, pero hay otros niños que van con la angustia como por dentro, y uno cómo sabe si realmente eso los afecta, no los afecta. Sí. Hay que ponerles el tema. Una de las cosas que uno evidencia más es que los niños empiezan a darles temas respiratorios, ¿cierto? Como el moquito, porque es, ay, yo quiero llorar pero no puedo, entonces les da gripita, o les da laringitis, faringitis, ¿cierto? Algo acá, porque no me trago esta situación, ¿cierto? No me lo trago. Entonces, por eso en esas etapas da mucho amigdalitis. Porque yo no me trago esta situación, esto tan duro, porque no sé por qué siento esto y no lo puedo racionalizar, no lo entiendo, pero yo siento. Entonces la mamá o el cuidador que está ahí tiene que empezar a detectar esas cosas, cuando bajan los ojitos, en la forma en que camina, pues es que el tema de la alimentación.
Exacto, entonces uno le da el doble si salió. Pero el doble es cura el dolor, no la ausencia. Exacto, pero entonces no me hago cargo. ¿Qué pasa? Ven, ¿quieres que escribamos una carta? Escribámosle una carta al papá, hagamos un dibujo, ¿tienes rabia? Y que, bueno, entonces expresemos esa rabia. ¿Y qué es lo que te molesta? Es que me molesta que me llame a las 8 cuando yo ya estoy a punto de dormir. Qué rico que me llamara a las 7 cuando no tengo tanto sueño. Venga, que hay que renegociar la hora de llamada, ¿cierto? O qué rico que no me llamara en la noche, sino por la mañana, y yo poder salir por la mañana con el mensaje del papá o de la mamá. Entonces los niños también tienen la solución. Hay que sacárselas porque ellos no saben Me llama la atención esto porque además es algo que muchas veces aplica no solo para los padres a distancia. Muchas veces la misma familia, en la misma casa, por cuestiones laborales, se dan esas mismas situaciones, estos mismos problemas. Importante, consejos, el uso de la tecnología, aprovechen eso. Establecer intereses comunes para comunicarnos con nuestros hijos. Libros, establecer rutinas de llamadas, de encuentros, funciona mucho. Se pueden ver una película y conversar sobre la película. Reiterarse ese amor y ese apoyo. Claro que sí.